Muy bien, arranquemos con el primero. Nos dice el ejercicio. El tolueno es un líquido incoloro, transparente, con un olor característico, es un buen solvente, una sustancia que puede disolver a otras sustancias. El tolueno también ocurre en forma natural en petróleo crudo y en el árbol tolú. Es producido en el proceso de manufactura de la gasolina y otros combustibles a partir del petróleo crudo, en la manufactura de coca a partir del carbón. Se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para las uñas, lacas, adhesivos, y nos sigue dando muchísimas cosas, datos del tolueno que a nivel de cultura general están buenísimos, pero no son cosas que nos vayan a evaluar, que no tenemos que saber, y que tampoco son relevantes para resolver el ejercicio. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al final de todo esto que nos dice, un montón de cosas que nos lleva mucho tiempo leerlos, pero siempre hay que leer todo el ejercicio porque puede darnos algún dato o algo, en este caso lo van a leer y van a ver que no. Al final me termina diciendo, en la configuración del tolueno se verifican, punto. Y cuando leemos las opciones, nos habla de los distintos orbitales moleculares o de los tipos de enlaces que podemos tener en la molécula de benceno. Recordemos un poquito lo que habíamos visto al principio de la unidad de química orgánica con respecto a los orbitales moleculares o a los tipos de enlaces que se podían formar cuando dos átomos de carbono se juntaban o, por ejemplo, un átomo de carbono se unía a un átomo de hidrógeno. Los enlaces podíamos dividirlos en dos grupos, enlaces sigma y enlaces pi, pero también podíamos dividirlos en base a qué tipo de orbital se estaba juntando. Los enlaces que se producen entre orbitales híbridos con orbitales híbridos, en este caso estamos trabajando con el benceno, de esta forma fíjense que acá tenemos la estructura del benceno, van a ver que tenemos los 6 átomos de carbono que hemos dibujado y cada carbono está unido al otro. Este círculo verde que vemos acá es lo que conocemos como enlace pi gigante, por eso se grafica de esa manera el benceno, o en este caso el tolueno, que es un derivado del benceno. Entonces, dibujamos la estructura, por ejemplo, en este caso, con una forma desarrollada, donde tenemos todos los enlaces que tiene la estructura del tolueno, en este caso, y ahora podemos analizar qué tipos de enlaces hay. Lo que más nos conviene hacer es ir viendo en cada uno de esos enlaces que dibujamos, que son estas rayitas que unen a un átomo con el otro, qué tipo de orbital se está uniendo. Podemos arrancar por los hidrógenos, por los carbonos, de cualquier forma que queramos. En este caso, lo hemos puesto en colores distintos para poder ir diferenciando bien qué enlace es cada uno y de qué forma lo fuimos analizando. Entonces, primero podemos trabajar con el grupo metilo, que tenemos la estructura del benceno, el anillo aromático, y luego este metilo. El metilo, que forma parte de la estructura del tolueno, tiene hibridación sp3, entonces está unido a 3 átomos de hidrógeno y al carbono del benceno. Estos enlaces que tenemos acá son unión de tipo sp3 del carbono con el orbital s del hidrógeno. Entonces, 1, 2, 3 enlaces sp3s. Ahí ya anotamos los primeros. Después, este carbono tiene hibridación sp3, el carbono del metilo, pero el carbono del benceno, recordemos que todos los carbonos del benceno tienen hibridación sp2. Entonces, acá en naranja, tenemos enlace sp3, sp2. También lo tenemos anotado. Después, volvemos a ver la estructura, en este caso en celeste, hemos marcado los enlaces carbono-carbono, y tenemos sp2, 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 es decir, vamos contando cada una de las rayitas que están marcadas en celeste en este caso, para ver el tipo de átomo que está unido a otro. En este caso, todos los átomos de carbono del benceno tienen hibridación de tipo sp2. Por lo tanto, cuando cortamos todas esas uniones, tenemos 6 enlaces sp2, sp2. Después, contamos los enlaces entre estos carbonos del benceno con los hidrógenos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. sp2s. También lo hemos anotado acá en rojo. Y después tenemos un enlace pi gigante que en los anillos aromáticos, o en este caso en el tolueno,
se graficaba como un círculo adentro de la estructura. También lo anotamos. Todos estos enlaces que están en este cuadro negro son enlaces de tipo sigma, porque se están produciendo entre orbitales híbridos carbono-carbono, sp3-sp2, sp2-sp2, o entre el carbono y el hidrógeno, que eran enlaces de tipo frontal. Por eso son enlaces sigma, que recordemos nuestros dos tipos de enlaces, sigma o pi. Los enlaces sigma eran los más fuertes y los enlaces pi eran los enlaces más débiles o más fáciles de romper. Entonces, todos esos que hemos marcado que están adentro del recuadro negro son enlaces de tipo sigma porque, repetimos, se producen entre orbitales híbridos y orbitales híbridos, carbono-carbono, o entre un orbital híbrido del carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, son 15 orbitales sigma. Y el enlace pi gigante no es sigma, el nombre nos lo dice, es pi porque se está produciendo entre los orbitales puros que le quedaban al carbono, en este caso a los 6 carbonos del benceno, que son orbitales puros de tipo PZ. Entonces, PZ, 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 juntaban todos los electrones en esta nube electrónica que formaba el benceno, que se llamaba enlace pi gigante, y terminamos teniendo esta respuesta. Cuando vamos a las opciones, nos vamos a encontrar que hay una de ellas que dice 15 orbitales moleculares sigma, que es lo mismo decir, o ya, a nivel coloquial, es lo mismo decir orbital molecular o enlace, mínima diferencia técnica, seleccionamos la opción correcta. 15 orbitales moleculares sigma y un enlace pi gigante. Acá, entonces, tenemos la respuesta correcta. Vamos con el ejercicio 2. Nos dice nombrar y nos da directamente la estructura para que nosotros le pongamos el nombre correcto. Siempre que estemos trabajando con nomenclatura en química orgánica, lo primero que hay que hacer es reconocer el grupo funcional que tenemos enfrente. En este caso, al mirar la estructura, en este caso está graficada o escrita en la fórmula de esqueleto o topográfica, donde cada arista es un carbono y cada línea que vemos es un enlace. Tenemos que buscar el grupo funcional más importante y en este caso lo encontramos y nos damos cuenta de que el grupo funcional más importante es una amina. Luego de reconocer el grupo funcional más importante, lo que tenemos que hacer ahora es ver de qué manera podemos nombrar a esta amina. Las aminas se podían nombrar de muchas formas diferentes. Podíamos nombrarlas como aminas, donde nombramos cada uno de los radicales, por ejemplo, si una amina secundaria o una terciaria, por orden alfabético y al final la palabra amina. Podíamos nombrarlos también como un alcano y nombrar la posición de la amina como sustituyente, que se ponía amino, por ejemplo, una cadena de 5 carbonos con un grupo amino en el carbono 3, era este 3-amino-pentano, por ejemplo. O también nombrarla como amina y aclarar la posición adelante del nombre. En este caso, estamos frente a una amina primaria, porque tiene un solo radical. Este radical que tenemos unido al nitrógeno, esta cadena carbonada, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O sea que podríamos llegar a nombrarla como una exilamina. Pero cuando los radicales que teníamos unidos a las aminas eran muy largos o era medio engorroso nombrarlos como radicales, preferíamos nombrar directamente a la amina con el número de carbonos, es decir, pensando en esta cadena carbonada que tiene 6 carbonos, viene del hexano o del exilo, y agregamos al final la palabra amina. Es decir, que esta estructura sería una hexanamina o una exilamina. Nombrarlo como alcano y usar hexan, en este caso, o en cualquier otro, o como radical y usar exil, de exilo, es exactamente lo mismo. Las dos formas están aceptadas. Entonces, es una hexanamina. Y luego había que buscar la posición de ese grupo amino. Entonces, tenemos que buscar la menor posición posible. En este caso, sería contando de derecha a izquierda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Es la 3-hexanamina. Es la opción que tenemos para marcar acá. Todas las otras opciones están mal.
La opción D está mal porque me dice exilamina, pero no me aclara la posición, no me dice de qué manera el grupo amino está unido a la cadena carbonada, o sea que está mal. Y la opción B y C, en este caso, también están mal porque están nombradas como si fueran aminas secundarias, por ejemplo, N-etilpropanamina, y no es una amina secundaria porque tiene un solo radical unido al grupo funcional. Entonces, en este caso, el nombre correcto es 3-hexanamina. Respecto a los aldehídos, marque la opción incorrecta, lo que nos pide el punto 3. A. Son todos líquidos a temperatura ambiente. Tienen un punto de ebullición menor que el alcohol correspondiente. Son todos menos densos que el agua. La solubilidad en agua disminuye a medida que vamos aumentando el número de átomos de carbono. Y nos dice que son isómeros con las cetonas, o isómeros de las cetonas. Entonces, como nos habla de los aldehídos, podemos pensar directamente en qué sabíamos de los aldehídos y a medida que vamos leyendo vamos descartando, o leemos todas las opciones y luego vamos analizando una por una y vemos cuál de ellas es la incorrecta, que es la opción que tenemos que marcar. En este caso, ya empezando, nos dice que son todos líquidos a temperatura ambiente y eso no está bien. No todos los aldehídos son líquidos a temperatura ambiente. Uno siempre que esté frente a un ejercicio que nos diga todos, nunca, jamás, siempre, hay que dudar porque probablemente esté mal. Recordemos que las excepciones hacen a la regla y en química hay bastantes excepciones. Los aldehídos no son todos líquidos a temperatura ambiente. Son líquidos los de poca cantidad de carbonos y a medida que empiezan a aumentar la longitud de la cadena, se van haciendo sólidos. Es decir, empiezan líquidos, luego son aceitosos hasta que llegan a un momento sólido. Por lo tanto, la opción A es la que está mal. La B es correcta, nos dice tienen un punto de ebullición menor que el alcohol correspondiente. Si nosotros comparamos el etanol, que es un alcohol, con el etanal, que es el aldehído correspondiente, es verdad que el punto de ebullición del etanal es un poquito menor que el del alcohol correspondiente. Esto se debía a que los aldehídos no podían formar uniones de puente de hidrógeno entre ellos. Entonces, el punto de ebullición no podía ser muy alto. A diferencia de los alcoholes o de los ácidos orgánicos, por ejemplo, que sí podían formar uniones puente de hidrógeno entre ellos, y eso hacía que el punto de ebullición aumentara un poco. La opción D nos dice son todos menos densos que el agua. Es verdad, son todos densos que el agua. La gran mayoría de compuestos orgánicos son menos densos que el agua. Recuerden siempre, por ejemplo, el petróleo, cuando cae encima del agua flota, o el aceite que usamos en la casa, que es también un compuesto orgánico, flota arriba del agua, es menos denso. Siempre busquen esos ejemplos más cotidianos. Después nos dice la solubilidad en agua disminuye a medida que vamos aumentando el número de átomos de carbono. También es correcto, y eso es válido para un sinfín de compuestos orgánicos. Todos aquellos que son solubles en agua, a medida que empieza a aumentar la longitud de la cadena, van perdiendo solubilidad. ¿Por qué? Piensen también, son líquidos y se van haciendo sólidos. Es decir, que eventualmente va a llegar a una determinada longitud de cadena donde ya no voy a poder disolverlos en agua. Y por último nos dice son isómeros con las cetonas. Es correcto. Aldehídos y cetonas son isómeros de función, no son isómeros de posición, porque lo que cambia es el carbono. En los aldehídos tengo un carbono primario y en las cetonas tengo un carbono secundario. Y eso hace que cambie completamente la función química. Cambian las propiedades, cambian propiedades químicas, perdón, propiedades físicas también. Los olores, por ejemplo, los aldehídos y cetonas no son iguales. Entonces, por más que el grupo carbonilo, doble enlace entre el carbono y el oxígeno, sí esté presente en aldehídos y cetonas, es una isomería de función, no de posición. En este caso, entonces, la que estaba mal es que son todos líquidos a temperatura ambiente. La opción A, en este caso que estamos viendo. Vamos con el 4. Nos dice nombrar y nos da directamente esta estructura para que le pongamos nombre. Siempre que estamos nombrando compuestos orgánicos, como una estructura y poner el nombre, hay que reconocer el grupo funcional más importante. En este caso, el grupo funcional más importante que tenemos presente en esta estructura es el grupo amida, que es lo que estamos marcando en verde. Si nosotros queremos mirar qué es lo que tenemos acá, este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno
y además tiene un enlace simple con el grupo amino. Y luego el grupo amino, que acá lo vamos a marcar en rojo, se unió a una cadena carbonada. Entonces acá vendría esa cadena que marcamos en rojo. Además, para este lado también tenemos otra cadena. Por lo tanto, acá estamos en presencia de una amida N sustituida. Eso no la convierte en una amida secundaria, porque si fuera secundaria tendría que tener dos grupos amidas. En este caso es una amida en la que el nitrógeno reemplazó o sustituyó uno de los hidrógenos por una cadena carbonada. En este caso, una cadena de 5 carbonos, acá la vamos a contar, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este radical que tenemos acá es un radical complejo, es decir, es un radical que además también está ramificado. Entonces tenemos que ver el nombre que le vamos a poner. Pero también hay que mirar cuál sería la cadena principal, que es toda esta cadena marcada en verde, que es la que está unida al grupo amida, es decir, la cadena que contiene el grupo amida. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces estamos ante una amida de 4 carbonos y para nombrar a las amidas había que pensar siempre en el ácido correspondiente. Podemos nombrarla por nomenclatura IUPAC, sería ácido butanoico, cambio el ico por amida, me queda butanamida, o con la nomenclatura clásica o tradicional, donde el nombre del ácido de 4 carbonos era ácido butírico. Entonces cambio ico por amida, me queda butiramida. O sea que el nombre de la cadena principal de este compuesto es butiramida o butanamida. Algo que podríamos hacer es mirar las opciones y tratar de descartar todas aquellas opciones que no tengan un nombre de amida. En este caso, si leemos, vamos a ver que todas están nombradas como amida. Entonces, no nos permite, en este ejemplo particular, eliminar ninguna. Vamos a ver ahora entonces el nombre que le vamos a poner. Tenemos, dijimos, una amida de 4 carbonos, que es la butanamida o butiramida. Fíjense también que en las opciones no usamos nomenclatura clásica, entonces eso también nos orienta a trabajar con la nomenclatura IUPAC. Y para poder nombrar correctamente a la amida, decimos, es una butanamida que en el nitrógeno tiene un radical de 5 carbonos. Pero a ese radical también hay que ponerle un nombre. Entonces, lo que tenemos acá, lo vamos a dibujar en rojo, pero al costado, es una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos con un radical metilo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, es un butilo que en la posición 3 tiene un metilo. Por lo tanto, el nombre de este radical es 3-metilbutilo. Ese sería el nombre que le corresponde a este radical, un radical complejo. Y está en la posición N, es decir, ¿cuál es la posición del 3-metilbutilo de este radical que acabamos de marcar? En vez de poner un número, ponemos N. Por eso decimos que es una amida N sustituida. ¿Cuál será el nombre completo de este compuesto? Entonces, para poder nombrarlo correctamente, decimos, es la N, paréntesis, 3-metilbutil, cerramos, butanamida. Ese es el nombre correcto, es una butanamida que en el nitrógeno tiene un radical que es el 3-metilbutil. Un butilo que en la posición 3 tiene un metil. Buscamos la opción correcta y acá encontramos que esta es la opción que acabamos de encontrar. N-3-metilbutil butanamida. En el ejercicio 5 nos dice, marque la opción que corresponda a los compuestos A, B, C y D. Y nos dice, A reacciona con tricloruro de fósforo para darme B, B reacciona con amoníaco para darme este compuesto que es una amida de 3 carbonos. Luego esa amida de 3 carbonos se somete a una deshidratación y obtenemos el compuesto C, y luego C se hace reaccionar con hidrógeno para darnos el compuesto D.
En este tipo de ejercicios, donde tenemos que ir revisando o pensando en las distintas propiedades químicas o métodos de obtención para ir reconociendo estas reacciones, puede ser que nos pida nombrar a los reactivos o productos de estas incógnitas, que en este caso es A, B, C y D, con nombre completo, como es este caso, fíjense las opciones, o directamente que nos pida calcular o averiguar, mejor dicho, el grupo en general en el que se encuentra. Por ejemplo, si es una amida, si es un aldehído, si es un ácido. En cambio acá, al mirar las opciones, nos damos cuenta que nos pide ponerle nombre completo. ¿Cómo podemos ponerle nombre completo? Y al leer estas distintas reacciones, hay un caso donde nos da el compuesto que se obtiene. 1, 2, 3 carbonos y es una amida, entonces estamos en presencia de la propanamida o propionamida, nombrándola dependiendo si queremos nomenclatura IUPAC, propanamida, que viene del ácido propanoico, o propionamida, que viene del ácido propiónico, nomenclatura clásica. Si ya logramos reconocer ese compuesto, ahora irnos hacia atrás para averiguar quién es A o irnos hacia adelante para averiguar quién es D va a ser un poco más fácil porque vamos a poder orientarnos y ponerle nombre. Vemos de dónde salió esta reacción de formación de la amida. Para obtenerla hicimos la reacción entre amoníaco y este compuesto B. Entonces podemos pensar, ¿qué podíamos hacer reaccionar con amoníaco para darnos una amida? Podíamos hacer reaccionar un ácido, un anhídrido, un cloruro de ácido o un éster. Cualquiera de esas 4 reacciones, es decir, cualquiera de estos 4 reactivos con amoníaco me dan una amida. Entonces, ahí al pensar en métodos de obtención de amidas, eliminamos todos los otros compuestos orgánicos. Solo puede ser B cualquiera de estos 4. Ácido, anhídrido, cloruro de ácido o éster. Pero veamos de dónde salió B. B salió de la reacción entre el compuesto A y tricloruro de fósforo. El tricloruro de fósforo, al igual que el pentacloruro de fósforo o el cloruro de tionilo, nos servían para obtener cloruros de ácidos a partir de ácidos carboxílicos. Por lo tanto, ahí confirmamos que A es un ácido carboxílico y B es un cloruro de ácido. Como estábamos trabajando ya con la propanamida o propionamida, sabemos que ese ácido tiene 3 carbonos y que ese cloruro de ácido también tiene 3 carbonos. La propanamida viene del ácido propanoico o ácido propiónico. Por lo tanto, la opción A es un ácido propanoico o propiónico. Ya habiendo sabido eso, esta primera opción nos dice A es el propanal. Está mal, porque acabamos de averiguar que es un ácido. La opción B puede ser, la opción C puede ser, la opción D puede ser, guarda ahí con nomenclatura clásica o IUPAC, pero la opción E, por ejemplo, no puede ser porque nos dice que es propanol, y el propanol no reacciona con tricloruro de fósforo para darnos un cloruro de ácido. O sea, A es un ácido, por lo tanto, ya tenemos 3 opciones para elegir. Hay 2 que ya despejamos. Luego me dice que ese cloruro de ácido reacciona con amoníaco. Entonces, también tendríamos que fijarnos quién es B. Si ya sabemos que B es un cloruro de ácido, en este caso, cloruro de propanoilo o cloruro de propionilo, dependiendo de IUPAC o clásica, al hacer reaccionar con amoníaco, obtenemos la amida correspondiente, justamente la propanamida, que es la que nos nombran ahí con nombre y apellido, nos dan la fórmula. Entonces, miremos las opciones también para ver quién es B. La B dice ácido propiónico, bien. B, cloruro de propionilo, puede ser. La C nos dice ácido propiónico y miren lo que dice acá. Propionato de propanoilo, pésimo, está mal. Propionato de propanoilo es un nombre que le podríamos poner a un anhídrido, pero no a un cloruro de ácido. ¿Sí? La palabra debería decir cloruro de, para poder darnos cuenta que es un cloruro de ácido. Ya tenemos una opción menos para marcar. Y la opción C nos dice ácido propanoico, que está bien, y en B nos dice propanoato de cloro. Pésimo, no se nombran así los cloruros de ácidos. Entonces, sin necesidad de seguir haciendo el ejercicio, es decir, averiguar quién es C y averiguar quién es D, ya sabemos cuál es la opción correcta, porque es la única que no pudimos descartar. Todas las demás tenían errores abismales, muy groseros en el nombre, que es algo bastante común en este tipo de ejercicios. Por eso siempre está bueno trabajar con las opciones.
Pero sigamos viendo si C y D están bien nombrados. Después de la amida que obtenemos acá, la sometemos a una deshidratación. Deshidratación de amidas nos conduce a la obtención de nitrilos. Entonces, a partir de la propanamida, vamos a obtener el propano-nitrilo. O, si le damos nomenclatura clásica, a partir de la propionamida, obtenemos el propio nitrilo. Opción B, punto C, nos dice propano-nitrilo. Perfecto. Y luego a C, que es un nitrilo, lo hidrogenamos, lo reducimos y obtenemos D. Cuando nosotros a un nitrilo le sumamos hidrógeno, lo hidrogenamos, lo reducimos, obtenemos una amina con la misma cantidad de carbonos. Y a partir de nitrilos siempre vamos a obtener aminas primarias. Entonces, si tiene 3 carbonos y estamos hidrogenando un nitrilo de 3 carbonos, obtenemos la N-propilamina, que es lo que dice la opción B en D. Por lo tanto, A es el ácido propiónico, B es el cloruro de propionilo, C es el propanonitrilo y D es la propilamina. Bien, en el 6 nos dice, ¿cuál de las siguientes reacciones necesita platino, paladio o níquel como catalizadores? Y nos da varias opciones de reacciones: deshidratación de ácidos, hidratación de un alqueno, hidrogenación de alquenos, nitración del benceno o degradación de Hoffman. Todas estas reacciones que tenemos son reacciones que existen y que hemos visto en química orgánica, pero no todas tienen los mismos catalizadores. El platino, el paladio y el níquel, estos 3 catalizadores que tenemos acá mencionados, son catalizadores que se suelen utilizar para las hidrogenaciones. La gran, por no decir todas las hidrogenaciones que hemos visto en orgánica, siempre requieren platino, paladio o níquel como catalizadores. Por lo tanto, la opción correcta es la hidrogenación de alquenos, que de todas las opciones que tenemos, es la única en la que podemos usar el platino, el paladio o el níquel como catalizador. En el caso de la deshidratación de ácidos carboxílicos, el catalizador en realidad es el ácido sulfúrico o el calor, que son las condiciones en las que se tiene que producir. La hidratación de un alqueno no requería un catalizador específico. La nitración del benceno requería ácido sulfúrico y la degradación de Hoffman usaba como catalizadores el bromo y el hidróxido de sodio o el hipobromito de sodio. Entonces, en este caso, la opción correcta es la opción C, hidrogenación de alquenos, que es la única reacción donde podemos usar estos catalizadores que nos nombra el ejercicio. Al producir una hidrólisis ácida a partir de la propionamida, ¿qué productos obtenemos? En este caso, tenemos que acordarnos de las hidrólisis de las amidas, que es el caso que nos está planteando, y las hidrólisis de las amidas podían producirse en medio ácido, hidrólisis ácida, o en medio básico, hidrólisis básica. Si miramos todas las opciones que tenemos, van a ver que en todas las opciones nos nombra bromuro. Entonces, nos puede ayudar para plantear la reacción, poder escribirla, si necesitamos verlo de una forma más gráfica y no nos acordamos directamente cuáles eran los productos. Al darnos cuenta que nos dice bromuro, por ahí nos permite hacer la hidrólisis ácida con ácido bromídrico, como una forma, una ayuda que nos da por ahí el ejercicio en las opciones para poder graficarlo, tenerlo de una forma más concreta en la cabeza. Pero, si no, también nos podemos acordar que la hidrólisis ácida de una amida nos producía el ácido correspondiente, en este caso, si estamos usando la propionamida o propanamida, que tiene 3 carbonos, nos va a producir el ácido propanoico o ácido propiónico y una sal de amonio. En este caso, como lo planteamos con el ácido bromídrico, porque las opciones así nos lo decían, nos da bromuro de amonio. Con todos los ácidos que podemos usar para las hidrólisis ácidas, las relaciones estequiométricas siempre van a ser iguales. 1, 1, 1, 1, 1. O sea, un mol reacciona con un mol para darme un mol y un mol. Excepto cuando trabajamos con ácidos dipróticos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, donde necesitamos 2 amonios para poder juntar con el ácido sulfúrico. Entonces, en ese caso, los coeficientes sí cambiarían y necesitaríamos 2 moles de la amida para que reaccionen con 1 mol de ácido sulfúrico para darnos 2 moles del ácido y 1 mol de la sal de amonio.
En este caso, la pudimos plantear, como no nos pide tampoco coeficientes, o no es un caso de estequiometría o algo más, directamente podemos plantear la respuesta correcta, que es, a partir de una hidrólisis ácida de la propanamida, obtenemos ácido propanoico y una sal de amonio, que es la opción C. Vamos con el 8. Nos dice el ejercicio 8. Por muchos años, la industria del gas natural ha confiado en la sensibilidad olfatoria del ser humano y ha utilizado algunas clases de aminas, denominadas mercaptanos, como un aditivo precautorio que permite detectar fugas de gas natural en nuestros hogares y empresas. En los hogares, la forma amínica más sencilla, el amoníaco, se utiliza diariamente en varios productos de limpieza. Con respecto a las aminas, marque lo que considere correcto. En este caso, todos los datos que nos da antes de esto que nos pide de marcar cuál es la opción correcta, es irrelevante, es decir, nos sirve a nivel de cultura general, pero para el ejercicio no nos preocupa en lo absoluto. Entonces, como nos pide marcar lo correcto respecto a las aminas, podemos acordarnos rápidamente, buscar en la cabeza, carpetita de aminas, métodos de obtención, propiedades físicas, propiedades químicas, o ir viendo cada una de las opciones y ir analizando si es verdadera o no. En este caso hay que buscar la correcta. La opción A nos dice, la hidratación de un nitrilo produce una amina primaria. Esa opción está mal, porque la hidratación de nitrilos produce amidas o ácidos carboxílicos. No nos produce una amina. Nos produce una amida o ácidos carboxílicos. Sí es verdad que a partir de un nitrilo, en una hidrogenación o una reducción, podemos obtener una amina primaria. Pero acá no, obtenemos una amida o un ácido carboxílico. Por lo tanto, esta opción está mal. La opción B nos dice, la deshidratación de una sal de amonio produce una amina. Eso también está mal, porque la deshidratación de una sal orgánica de amonio nos produce una amida, que es un derivado de ácido, no una amina. Y la opción C nos dice, si se produce la hidratación de una amina, se obtiene una sal de amonio. Y eso también está mal. La hidratación de las aminas no nos produce sales de amonio. Después nos dice, D, la reacción de aminas secundarias con ácido nitroso produce el alcohol correspondiente. Eso está mal. Cuando hacemos reaccionar una amina secundaria con ácido nitroso, independientemente si esta amina es alifática, de cadena abierta, o aromática, obtenemos siempre un nitroso derivado, que era un precipitado amarillo, oleoso, aceitoso. O sea que esta opción está mal. La reacción que nos produce un alcohol es la reacción entre una amina primaria alifática y el ácido nitroso. Pero acá, secundaria con ácido nitroso, nos da el nitroso derivado, que es un precipitado amarillo. Y por último, la opción E nos dice, al reaccionar con ácido nitroso, una amina primaria desprende nitrógeno molecular. Y eso sí es correcto. Las aminas primarias, al igual que las amidas, cuando reaccionan con ácido nitroso, nos desprenden nitrógeno molecular, que muchas veces los ejercicios nos dicen, nos lo van a entender, al decirnos que se está produciendo un gas que burbujea o se ve algo que burbujea en la solución. Ahí nos da a entender que se está produciendo nitrógeno molecular. Por lo tanto, acá la opción correcta es, al reaccionar con ácido nitroso, una amina primaria desprende nitrógeno molecular. En el punto 9 tenemos, la saponificación es un proceso químico en el cual los triglicéridos, moléculas que componen las grasas, reaccionan con una base, compuesto alcalino, de pH alto, como la sosa cáustica, que también soda cáustica o hidróxido de sodio. Los jabones elaborados mediante el proceso de saponificación en frío y con aceites vegetales de producción ecológica se pueden utilizar para el rostro, limpian, desmaquillan, aportan nutrición y humectan la piel. Si hacemos reaccionar trioleato de glicerilo con hidróxido de sodio, ¿qué productos vamos a obtener? De nuevo acá, todo lo que nos dije al principio es introducción súper largas, de cosmética o los usos de los jabones, muy bonito como cultura general, pero no nos afectan para el ejercicio. Entonces así lo leemos completo y le prestamos atención a la última parte que nos dice, si hacemos reaccionar trioleato de glicerilo, que es un éster, con hidróxido de sodio, una base, ¿qué productos vamos a obtener? Esta reacción, nos lo dice al principio también, como para orientarnos, esa parte sí nos puede llegar a orientar, cuando dice la saponificación, es una reacción en la que hacíamos reaccionar un éster, formado a partir de ácidos de cadena larga, con una base fuerte, en este caso hidróxido de sodio. Y eso nos producía como
productos, vale la redundancia, las sales de estos ácidos de cadena larga, entonces si acá estamos usando el trioleato de glicerilo, que es un éster que se forma a partir del glicerol y el ácido oleico, esa parte de la cadena que corresponde al ácido oleico del triglicérido va a reaccionar con el sodio del hidróxido y nos va a formar oleato de sodio, es decir, una sal del ácido de cadena larga con el sodio. Y el glicerilo se regenera y se forma glicerol. Por lo tanto, los productos de esta reacción, a partir del trioleato de glicerilo en reacción con hidróxido de sodio, nos terminan produciendo la sal de este ácido de cadena larga, ácido oleico, en este caso una sal, oleato de sodio, y nos regenera el glicerol o glicerina. La opción correcta es la opción A, que nos dice oleato de sodio y glicerina. Todas las otras opciones que tenemos están mal porque ninguno de los productos que podemos, o que nos nombra, mejor dicho acá, se corresponden con esta reacción entre el éster de ácido de cadena larga, trioleato de glicerilo, con el hidróxido de sodio. Por último, en el punto 10, tenemos, ¿quién presenta mayor cantidad de átomos por molécula? Nos da varias opciones. Cloruro de benzoilo, benzaldehído, acetofenona, propanona y benzofenona. Para poder calcular o averiguar qué molécula presenta mayor cantidad de átomos, lo que tenemos que hacer es, a partir de estos nombres que nos da, de estas opciones, formular el compuesto, que puede ser, por ejemplo, con fórmula topográfica, con fórmula desarrollada, semidesarrollada, y luego traducirla, que es lo más sencillo, a fórmula molecular para poder contar la cantidad de átomos que cada una de estas moléculas tiene en su estructura. Entonces, al formular todas estas opciones, cloruro de benzoilo, benzaldehído, acetofenona, propanona y benzofenona, descubrimos que la molécula con mayor cantidad de átomos es la benzofenona. Carbono 13, hidrógeno 10, oxígeno. Tiene 13 átomos de carbono, más 10 de hidrógeno, son 23 átomos. Más 1 de oxígeno, 24. Ninguna de las otras opciones me da esa cantidad de átomos. Por lo tanto, de todas estas opciones, la benzofenona es la que mayor cantidad de átomos tiene en su molécula. Espero que les haya servido el modelo de examen y el video. Espero que hayan podido solucionar las dudas que tenían, si es que aparecieron. Y recuerden siempre rendir. Por más que ustedes piensen que no saben, que no alcanzaron a ver, que les faltó un montón por revisar, que hicieron resúmenes, apuntes, no importa. Rindan igual, no pierden nada. Es un momento donde pueden ver cuánto saben, que siempre es mucho más de lo que pensamos. Y de esa forma también con los exámenes podemos ver en qué cosas tenemos que ajustar un poquito, qué cosas hay que revisar, qué no nos quedó muy claro, o qué pensamos que no sabíamos nada y de pronto sabíamos un montón. Siempre hay sorpresas, entonces siempre traten de rendir los exámenes. Recuerden que la nota forma parte de una anécdota, no pasa nada si desaprobamos, no pasa nada si aprobamos, pero sí nos sirve como punto de control para poder ver cómo vamos y qué nos falta revisar para poder mejorar el estudio y seguir muy bien hacia adelante. Así que éxitos de parte de todo el equipo de química y que les vaya muy bien en el examen.